Bienvenidas, bienvenidos a esta semana virtual de UNIPE 2025. Queremos agradecerles estar aquí y particularmente comenzar este momento de reflexión respecto de la educación rural, este bloque temático que va a tener a lo largo de 3 días una mesa de debate, una mesa de encuentro. Hoy particularmente vamos a estar trabajando, escuchando y reflexionando con destacadas investigadoras de todo el país y de Latinoamérica que van a contarnos un poco por dónde van sus investigaciones, qué hallazgos han podido encontrar y qué nos pueden dar o qué nos pueden invitar a pensar respecto de una pregunta que nos interpela y que hace largo tiempo está dando vuelta en la cabeza de quienes trabajamos y quienes pensamos la escuela rural. Y es justamente qué aprender para enseñar en las escuelas rurales. Hoy vamos a tener la presencia y con mucho agrado podemos decir que contamos con la posibilidad de escuchar de primera mano las investigaciones y los avances de María Laura Díez, profesora y colega de la casa, de la UNIPE, Natalia Duque Cardona, de la Universidad de Antioquia de Colombia, que también nos va a poder ayudar a pensar respecto a algunas cuestiones ahí, Rosa Brumat y Karina Culino. Entonces, vamos a darles paso, vamos también a contarles que para ordenarnos un poco en el trabajo, aquellos que quieran, a medida que avancemos, plantear alguna duda, alguna reflexión, alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat. Ese chat va a estar abierto permanentemente y lo vamos a recuperar después nosotros al final para poder debatir y pensar con todas y todos en este espacio. Así brevemente, les contamos que vamos a tener un espacio de intervención de cada una de las investigadoras, donde van a comentarnos un poquito sobre su trabajo, y luego tendremos un espacio de debate y de intercambio que esperamos sea muy fructífero, muy rico, al final del encuentro. Bueno, sin más, le damos la palabra a María Laura Díez, profesora de la casa, así que bueno, un gusto poder contar con ella aquí. Bueno, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias por la invitación a vos y a Olga en este ciclo. Yo, digamos, vengo representando bastante el ala antropológica en las discusiones que venimos compartiendo y tal vez, bueno, traigo algunas reflexiones que tienen que ver con ese campo. Voy a compartir una presentación, un segundito, a ver si se ve. Ahí se ve bien. Perfecto. Entonces, como les decía, a ver, un segundo, lo que no vi es cómo pasarlo. A ver si ahí pasa. Les decía que me sumo a esta mesa para pensar un poco también los desafíos de la formación docente en la que venimos involucrados en el espacio de la UNIPE y sobre todo, bueno, compartimos preocupaciones del Departamento de Ciencias Sociales y Educación, ¿no? Como también el aporte de las ciencias sociales a pensar el campo educativo y a pensar en distintos escenarios que tienen que ver con los contextos de ruralidad y también cuántos de esos desafíos atraviesan espacios que no tienen que ver solo con la ruralidad. Mis reflexiones van a ser un poquito más abarcativas, pero entiendo que son reflexiones que claramente ayudan a poder pensar la idea de los contextos situados. Entonces, digo, vengo del campo de la antropología y la educación que viene pensando lo educativo en términos amplios, ¿no? Venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, bueno,
cuántos son los espacios en donde las personas se educan y sobre todo, digamos, cuántas apuestas múltiples hay en la formación de las generaciones jóvenes en distintos espacios formativos y para distintas comunidades. Entonces, hay ahí una pertenencia disciplinar y una discusión disciplinar desde la antropología y al mismo tiempo traigo reflexiones desde la investigación etnográfica que vengo haciendo desde hace muchos años en espacios educativos y escolares amplios, tanto rurales como urbanos, y a veces con límites, digamos, a veces bastante difusos entre unos y otros. En particular, en los últimos años, por lo menos en los últimos 10 años, vengo haciendo trabajo de campo con población que migra, que se desplaza desde distintos territorios, sobre todo desde regiones, desde países limítrofes, desde Potosí en Bolivia, pero también de otras provincias en Argentina y se radican en un contexto del norte de la provincia de Buenos Aires, en donde, digamos, miramos situaciones y contextos familiares y domésticos que son, digamos, en algún punto rurales y en otros no, y en donde encontramos escuelas definidas como escuelas rurales y otras no por las que transitan estos niños. Entonces, un poco las dos cosas, ¿no? De pensar lo disciplinar y algunos elementos que nos traen la investigación para la reflexión. Como preguntas de fondo, digo, hay algunas preguntas de fondo que nos hacemos y que, digamos, van a estar en el fondo de toda la presentación. Aunque no las recuperemos específicamente, ¿no? Una tiene que ver con discutir esta idea tan fija de que la diversidad es un problema para el trabajo escolar, ¿no? Y a mí me preocupa particularmente y es digamos, una preocupación clara de la antropología y la educación, es poder, digamos, revisar los límites que encontramos para dar lugar a referencias identitarias no estereotipadas, ¿no? De niños, niñas, jóvenes y sus familias, y además el conjunto de experiencias de vida que traen. Y de alguna manera esto se suma a preocupaciones que escuchamos permanentemente y que me parece que nos invitan en la mesa, que son preocupaciones que se reiteran en los espacios de formación docente y después en espacios de la práctica, que es, digamos, cuando las personas se enfrentan a situaciones para las que no se prepararon, ¿no? Esta idea de qué es lo que pasa con todo aquello que escapa a lo que imaginamos que íbamos a encontrar en las situaciones escolares. También está de fondo, ¿no? Como cuestiones de fondo que van a atravesar la mesa seguramente, es la idea de la diversidad, ¿no? Y de la diversidad cultural. En particular, digamos, en el campo de la antropología venimos discutiendo fuertemente desde, digamos, algunas concepciones, sobre todo de la interculturalidad, que es parte de una discursividad estatal sobre la diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural como digamos, una preocupación, una pregunta, ¿no? que viene atravesando el campo educativo y que en términos de las políticas, digamos, y las normativas ha ido adquiriendo cierto lenguaje en torno a la idea de lo intercultural. Y que la interculturalidad ha estado fuertemente asociada desde sus orígenes a la ruralidad. De hecho, ¿no? En el campo de las políticas hay una relación muy fuerte que todavía cuesta, digamos, seguir discutiéndola para ampliarla, no para restringirla, a pensar que la interculturalidad se reduce a contextos en donde, digamos, encontramos la presencia de población indígena, por ejemplo, que vive en contextos rurales, ¿no? Esta es como una primera premisa sobre la que se construyó la idea de interculturalidad y que, digamos, está muy asociada a cómo fue pensada la modalidad. Entonces, desde ahí creo que es importante pensar también y revisar las concepciones y las categorías justamente que a veces apresan, ¿no? Los procesos que analizamos y las condiciones de vida de la población que transita las escuelas. Y desde allí, bueno, discutir siempre la idea de diversidad como excepción y diferenciación que encontramos, ¿no? Digamos, muchas veces la diversidad brilla cuando expresa una idea de excepción y de diferenciación, ¿no? Y se opaca cuando tiene que ver con revisar lo que se presenta como uniforme. Y a mí me parece que esa es como la clave de muchas de las cuestiones que atraviesan los dilemas de la formación docente en estas temáticas, ¿no? Poder seguir pensando
los desafíos de la diversidad en torno a revisar lo que pensamos que es lo común, ¿no? Y revisar lo uniforme. Y por supuesto que de fondo también está cierto desacople entre, digamos, lo que encontramos como modalidad, en el caso de la interculturalidad, como la IB, la modalidad de educación intercultural bilingüe, para los niveles educativos obligatorios, pero un desacople en la educación superior, ¿no? Encontramos que muchas veces, digamos, hay muy pocos espacios que recuperan, digamos, aquello que está definido por ley, digamos, como una modalidad que atraviesa a los niveles de educación obligatorios, ¿no? Entonces, bueno, algunas de estas cosas están de fondo, no es que las vamos a tocar, pero digo que están como preocupaciones a recorrer. En particular, digo acá dos cosas. Una es, les comentaba, los aportes más disciplinares, que me parece que el campo de la antropología de la educación trae a revisar un poco estas discusiones y a responder, tal vez, a esas ideas preconcebidas sobre, digamos, que la diversidad es un problema, o a ciertas miradas restringidas sobre las condiciones de vida y las formas en que entendemos y concebimos la infancia, la juventud y los espacios donde deben educarse. Entonces, quizás una primera cuestión como enfoque disciplinar y como aporte disciplinar es pensar en el campo de la antropología de la educación como aquel que, digamos, intenta desnaturalizar la escuela. Creo que son herramientas para revisar como ejercicio, ¿no? Como ejercicios de formación. Seguir desnaturalizando aquello que conocemos tanto, todos estamos tan atravesados de escuela que muchas veces es difícil volver a mirarla, ¿no? Entonces, este campo, bueno, se ha dedicado desde hace mucho tiempo a tratar de desnaturalizarla. Y ahí el ejercicio, digamos, constante de distinguir entre educación y escolarización, ¿no? Casi como un latiguillo de la antropología. Distinguir educación de escolarización, ¿no? Educación son procesos mucho más amplios que ocurren en distintos escenarios y de hecho la antropología ha reconstruido infinidad de formas, ¿no? De experiencias, de estrategias, de espacios y de personas que intervienen en la formación de los más jóvenes a lo largo de las sociedades. Y además, las distintas sociedades definen formas específicas, distintas, históricas, situadas de lo que es una persona educada, ¿no? Y esto es un contenido altamente variable. Y a nosotros nos parece que son categorías muy importantes para la formación docente. Pensar qué es una persona educada en distintos contextos locales, porque también, digamos, augura la posibilidad de un diálogo sobre esto. La etnografía andina ha producido mucho, ¿no? Incluso con categorías nativas como lo que implica hacerse persona. Las prácticas, los conocimientos que intervienen, las maneras, las formas, los momentos. Entonces, y no todas estas prácticas y procesos pueden llamarse escolares, ¿no? Algunos son escolares y otros no son escolares. Y, digamos, revisar esto me parece que es un primer punto de partida. La otra es revisar, bueno, las repercusiones que ha tenido la universalización de la escuela, ¿no? Digamos, la escuela se universalizó, pero revisar las implicancias. Y esas revisiones ayudan al ejercicio de desnaturalización. Algunos, digamos, referentes de mi campo hablan mucho de cómo implicó esta universalización extraer a los niños de los espacios domésticos, ¿no? Traerlos, ¿no? De los espacios domésticos o comunitarios. Y que en ese ejercicio impone, ¿no? Dimensiones muy claras de la temporalidad y la espacialidad. El tiempo escolar, ¿no? Lo que supone el tiempo escolar, la temporalidad en la vida de las personas y en la vida de las generaciones más jóvenes. Esta idea de los niños, niñas y jóvenes se educan en espacios separados del mundo de los adultos, ¿no? Y esto, digamos, nos permite como revisar también lo que consideramos, ¿no? Como educación y ponemos en función a jugar ideas sobre saberes y saberes legítimos que se construyen en distintos espacios formativos. Y también esta idea, digamos, que me parece muy interesante para pensarla aquí, es que las escuelas, al mismo tiempo que amplifican y diversifican oportunidades, libera a las personas en ese sentido, también las ata, también las restringe.
¿no? Poder pensar esta cuestión, que creo que es un desafío clave de la educación rural también, es cómo ata también a cierto sistema, ¿no? Atravesado por ciertas desigualdades. Múltiples, sobre todo, de clase, pero también étnicas, nacionales, de género, de nacionalidad, ¿no? Entonces, esta tensión entre el acceso a algo universal que nos abre oportunidades y al mismo tiempo como una experiencia que es universal y al mismo tiempo siempre es particular, ¿no? Por lo que se pone en juego en el momento en que estamos viendo esa experiencia, ese trayecto y ese desplazamiento hacia la escuela. Bueno, la última cuestión disciplinar, y paso más rápido porque se me va yendo el tiempo, es la relación entre cultura y escuela, que también tiene una historia larguísima, ¿no? Para revisar, y ha habido, digamos, muchos referentes interesantes para nosotros que han puesto la mirada clave ahí para pensar, bueno, cuántas miradas restringidas sobre lo cultural han sido apropiadas desde la escuela, ¿no? Sobre todo una idea del relativismo cultural, esa idea de, bueno, la escuela trabaja con distintas culturas, pero la idea de que cada sujeto es casi un referente pleno de una diferencia cultural, ¿no? De una marca cultural. Esta idea de una idea restringida que incluso muchas veces es apelada para explicar el éxito y el fracaso escolar, ¿no? Y ahí hay mucho para seguir revisando y pensando. Para nosotros es pensar en el potencial reivindicativo de una perspectiva intercultural, en todo caso, ¿no? Que permita pensar en otras categorías, más que el de la cultura, digamos, a secas, decimos a lo mejor en categorías como las de experiencias interculturales de vida, que tienen que ver con todos los sujetos, todos vivimos experiencias interculturales de vida, ¿no? Como una herramienta también que a veces las categorías nos permiten como abrir un poco las reflexiones sobre los procesos que enfrentamos. Bueno, simplemente para este primer aporte, sobre todo dejar ahí plasmado que hay muchas otras categorías para pensar y no las vamos a tomar, pero que me parece que de este campo quedan ahí flotando, que es la idea, por supuesto, de pensar las configuraciones históricas de infancia normal que venimos discutiendo desde este campo, los modos, bueno, de definir el sujeto de la educación frente a distintas experiencias de infancia, pero además pluralizar la idea de saber y las dimensiones identitarias en las experiencias asociadas al aprendizaje. Entonces, categorías como experiencias formativas, la idea de comunidad de práctica, son categorías que nos permiten como abrir un poco, digamos, esta posibilidad de seguir pensando la diversidad, decimos, ¿no? La idea de aprendizaje situado, la sociabilidad y las identificaciones que se ponen en juego en cualquier espacio de aprendizaje y la revisión sobre qué entendemos por las edades de la vida y las relaciones intergeneracionales. Todo esto para pensar, bueno, cómo estas categorías se pueden también tensionar desde el trabajo de campo. Quería traer algunas reflexiones del trabajo de campo. Rodrigo, ¿estoy bien? Estamos un poquitín, pero estamos ahí a los 5 minutos como para cerrar, si te parece. Ok, bueno, vamos a hacerlo bien breve entonces, mucho más breve de lo que pensé. El trabajo de campo que yo vengo haciendo en Escobar en particular, vengo trabajando con población que se viene desplazando de zonas rurales de Potosí y se asienta en el norte de la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo que para nosotros es muy rico de pensar justamente en todas estas categorías. Primero porque es población que no necesariamente se asienta en escuelas de modalidad, pero muchas veces sí accede a escuelas que son definidas como escuelas rurales, ¿no? En un espacio limítrofe, digamos, y que además permanentemente va redefiniendo qué es lo rural y lo urbano, que va transformándose en esa parte del conurbano bonaerense amplio. Y, digamos, pensar, digamos, desde ahí esta migración como una migración que se viene asentando desde hace muchos años y que se dedica, digamos, a tareas muy asociadas a los lugares de origen, sobre todo la producción hortícola, como la producción hortícola ha quedado en manos de esa población que migra, se desplaza y se asienta desde hace más de 5 décadas en este espacio y se organiza para producir. Y en esa organización participan personas que han migrado y personas que han nacido en Argentina, de segunda y de tercera generación. Y que en esta idea de pensar las generaciones también lo que vemos son premisas muy importantes en relación a las expectativas y a las apuestas formativas de las generaciones más jóvenes
tanto en la ampliación de oportunidades en relación a su inserción en espacios educativos y en el acceso a la educación superior, a lo que esperan de la escuela, como a la formación en espacios sociales y comunitarios, y a la formación en la práctica, a la formación que tiene que ver con aprender de los mismos espacios productivos de las familias, que son familias vinculadas con la economía popular, y a las organizaciones de horticultores y comercializadores de lo que producen en esa zona. Entonces, parte de esta reflexión me parece que es importante, primero, para desarmar la idea de que la población está siempre fija en el territorio. Esta es una población que se radica desde hace mucho tiempo, pero permanentemente se desplaza y viaja a sus lugares de origen. La idea de anclaje y movilidad me parece muy interesante porque tiene que ver también con la complejidad del acceso a la tierra y con las estrategias de familias, digamos, que históricamente, digamos, han tenido que desplegar estrategias de movilidad para alcanzar la subsistencia, ¿no? Digamos, y muchas de estas familias mantienen sus terrenos en origen, pero también en el espacio de la provincia de Buenos Aires. Y en este espacio hay un montón de prácticas asociadas a la transmisión, a la apuesta por fortalecer espacios comunitarios y a formar a los más jóvenes en conocimientos vinculados a la producción hortícola, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos digamos que se trata de un mercado laboral muy segmentado y que además, aunque los jóvenes sigan estudiando, no tienen garantizado necesariamente la movilidad social, digamos, ascendente. Entonces hay una apuesta fuerte por una colectividad que se ha organizado a través de la producción hortícola y la producción también de plantas en vivero, y que apuesta, digamos, a la transmisión intergeneracional de estos conocimientos y de estos saberes. Pero en esa transmisión también, digamos, transmiten formas de identificación con un colectivo, con un referente, digamos, étnico y nacional, en donde hay la vitalidad de lenguas indígenas, la vitalidad de la lengua quechua, la vitalidad de ciertos referentes y también ciertas disposiciones de la persona educada. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que los niños y los jóvenes van a las escuelas, una de ellas de gestión rural. Entonces, paso muy rápido, digamos, esto para pensar cuánto de la continuidad de los colectivos que son parte de la comunidad de las escuelas también necesitan, digamos, transmitir conocimientos que son parte del legado también de ese colectivo, ¿no? Y entonces, decimos, hay una apuesta fuerte por la escuela, pero también hay proyectos de formación e identificación hacia los más jóvenes, participación en espacios comunitarios, festivos, deportivos, y ahí el debate, ¿no?, con la imagen de la escuela como el único lugar excluyente de formación de los más jóvenes. Acá traía esto lo voy a pasar para pensar cómo cierta forma de relación entre la escuela y la comunidad, y hay una escuela en que se ve desde su patio el tractor donde producen las familias, etc. Y solamente como cierre pensar que este trabajo de campo largo nos ha permitido establecer relaciones estrechas con algunos docentes y algunas escuelas también de la localidad. Y es interesante cómo el despliegue de ciertos proyectos locales han habilitado la posibilidad de revisar los relatos históricos sobre una población que siempre fue poco visible, ¿no? La producción de biografías y el despliegue sobre todo de algunos programas en radios comunitarias que hacen posible ponerle voz, digamos, al cuello experiencias que no tenían voz. Y entonces, solo ahora sí como cierre, pensar cómo la producción de ciertos materiales primarios y el uso a lo mejor de testimonios de primera mano, también son elementos interesantes para pensar en la enseñanza de las ciencias sociales y revisar, ¿no?, la apuesta y el abordaje de ciertos temas de las ciencias sociales que son claves para ciertos temas, ¿no? Reflexión sobre qué pasa cuando son abordados desde experiencias que producen saberes específicos, ¿no?, sobre la movilidad, la socialidad, las prácticas productivas y sobre todo aquello que implica, digamos, la significatividad cuando digamos, estamos presentes de la voz de sus protagonistas. De alguna manera todo esto problematiza la visión de una población que está naturalmente fija en un territorio y también discute con versiones tradicionales de la cultura y de las identificaciones. Bueno, dejo aquí de compartir.
Bueno, dos cosas antes de seguir, digamos. La primera es que calculo que es lo que nos pasa a todos, cuántas cosas se nos empiezan a venir a la cabeza en relación a experiencias vividas, a observaciones que uno ha podido realizar en su desempeño cotidiano en relación a todo esto que trae María Laura y cómo ese equilibrio que ha podido lograr entre la parte teórica y el avance disciplinar y lo propio de la investigación nos puede mover a pensar en esto que nosotros desde hace un tiempo decimos que es necesario en avanzar en desnaturalizar ciertas cosas que suceden en las escuelas y en las comunidades. Ustedes me van a disculpar un montón, pero en el afán de empezar, yo cometí el error de olvidar la presentación de María Laura. Dije que era profe de la casa y demás, y nada, tenemos que cumplir con estos requisitos. Así que la presento ahora. Un poco ya parte de su presentación ha sido en vivo y en directo por ella misma. María Laura es antropóloga, es investigadora del CONICET, profesora de la licenciatura en Educación Intercultural del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la UNIPE. Ella coordina ahí el área de antropología, es profesora de la carrera en Ciencias Antropológicas de la UBA y dirige proyectos e integra equipos de investigación dentro de su área de especialización en antropología y educación, migración e interculturalidad. Actualmente está investigando sobre familias migrantes, educación y relaciones intergeneracionales y profundiza en la formación de los y las jóvenes en tramas organizativas de base comunitaria en la provincia de Buenos Aires, como tan claramente lo ha expresado en su presentación. Como por las dudas, cuando se va sumando más gente, vamos diciendo que las dudas, las inquietudes y las preguntas, las reflexiones que quieran hacer, las podemos ir sumando en el chat de la llamada y después nosotros las traemos al final, donde vamos a compartir en un pequeño espacio. Toca ahora, para seguir con este desarrollo del panel, presentar a Natalia Duque Cardona. Natalia es postdoctora en teoría crítica de perspectivas político-metodológicas sobre educación inclusiva, transformadora en el sur global del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile. Es doctora en Ciencias Humanas y Sociales, es magíster en Educación y es profesora por la Universidad de Antioquia en Colombia. Actualmente está integrando un equipo de investigación sobre la educación lectora y su vinculación con las economías campesinas, familiares y comunitarias. Sin más, ahora sí, escuchamos entonces a Nati. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Como ya dijo Rodrigo, mi nombre es Natalia. Quisiera comenzar contándoles un poco de dónde vienen las reflexiones que voy a compartir con ustedes. Estas reflexiones no son en primera persona. Yo soy profesora en una universidad en Colombia. Hago parte de una línea de investigación que se llama Instituciones de la Memoria desde Ayala. Y las personas que ustedes están viendo acá son personas con las que hemos venido trabajando el tema de la ruralidad. Además, creo que también es importante mencionar que yo no soy una mujer campesina, no me identifico como una mujer campesina, y eso es fundamental, porque así como cuando hablamos de feminismo y tenemos disertaciones y discusiones de cómo hay hombres que hablan, por ejemplo, de la violencia a las mujeres y no viven ellos la violencia, sino que muchas veces son perpetradores, pues pasa igual para mí con el tema de la ruralidad. O sea, si bien soy profesora y soy investigadora, no quiere esto decir que yo sea parte de un contexto rural. Y eso cambia muchísimas cosas, porque la universidad sigue siendo un espacio de extractivismo de conocimiento en muchas ocasiones, que si bien tratamos de evitarlo, pues muchas veces podemos caer en vicios adquiridos por la academia. Sí tengo mayores y mayoras que provienen de la ruralidad, del campo, y este tema ha llegado a nuestro trabajo por diferentes vías, específicamente a través de la universidad, a través de nuestros proyectos de extensión comunitario, con proyectos con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con el Ministerio de Cultura, en la formación de maestros y maestras rurales, también bibliotecarios y bibliotecarias rurales. Soy bibliotecóloga de formación y posterior a ello va llegando, en mi caso, como profesora de la segunda universidad pública más importante de Colombia, después de la firma del Acuerdo de Paz. La firma del Acuerdo de Paz en Colombia se hizo en el año 2016 y esto derivó en que el primer punto del Acuerdo de Paz era la reforma rural integral.
Si bien después del gobierno en el que se firmó el acuerdo de paz, tuvimos 4 años de un gobierno en el que no se pudo implementar el acuerdo, en el gobierno actual, pues tenemos 2 años en los cuales el tema de lo rural se ha puesto en la agenda pública y eso ha sido muy importante. Y como servidora pública, profesora, mujer, investigadora, me siento comprometida y con una corresponsabilidad importante de cómo desde los diversos campos disciplinares que tenemos, pues sumamos a las discusiones en términos de política pública que ocurren en el país, cómo las universidades no se distancian de los contextos académicos. Entonces, la primera investigación que realizamos, ustedes la están viendo acá en pantalla, es la que se deriva del postdoc que mencionó Rodrigo, que hicimos en Chile, y hemos tenido una pregunta que ha guiado nuestras investigaciones, y es cómo las escuelas y bibliotecas en contextos rurales pueden fortalecer las economías campesinas. Y esta primera pregunta se realizó en el marco de Colombia, como les cuento un poco, después de la reforma rural integral y después de la formulación de nuestra política pública de agriculturas comunitarias, familiares y campesinas. Posterior a ello, empezamos una investigación con un estudio de casos situado en la Argentina, que ahora deriva en una investigación de postdoctorado. Yo me encuentro en este momento en Argentina con una investigación inscrita en la Universidad Nacional de Villa María, aprendiendo de este país y algunos modelos que implican la educación rural, que es esta última investigación. Entonces, como contarles un poco de dónde viene, porque pues no viene como de unas reflexiones propias, sino que es un camino, y además no es un camino individual, sino que es un camino colectivo. Nos falta calle, nos falta campo, es una afirmación que escuchamos frecuentemente respecto a la indiferencia que vivimos alrededor de las desigualdades sociales y de las diversas movilizaciones que se dan en pro de pensar, denunciar y proponer modos para que estas brechas no persistan. Si bien esa actitud de apatía respecto al mundo es real y cada vez es más extendida, además de calle, pues nos falta campo. Nos falta verde, nos hace falta recordar de dónde viene lo que comemos, de dónde proviene el aire que respiramos, dónde nace el agua que tomamos. La comida no viene del supermercado, ni la leche viene de las botellas y envases o cartones de leche, como muchos niños, niñas y jóvenes creen. Nos hace falta campo para recordar que existe una infinita e ineludible interdependencia, un apoyo mutuo entre lo que hoy denominamos lo rural y urbano, y que pensarlo y pasarlo por el cuerpo es una tarea cada vez más urgente. Y en esa urgencia de pensar que pues nos falta campo, esta pregunta que les mencionaba de cómo formarnos y cómo pensar desde espacios culturales y espacios educativos cómo fortalecer las economías campesinas, pues es lo que me permite hoy conversar un poco con ustedes. Así que a esa pregunta del cómo formarnos y qué enseñar y aprender para la ruralidad, devela de entrada que hay profundas brechas de desigualdad entre lo que llamamos ruralidad, el campo, y que las universidades y formaciones escasamente incluyen estas temáticas en sus currículos. Y cuando lo hacen, en muchos casos, acontece distanciado de la realidad y las desigualdades que hay en las personas que habitan el campo. Muchas veces quienes estamos en contextos académicos o incluso en contextos burocráticos seguimos investigando, escribiendo y trabajando desde el escritorio. Es algo como cuando las personas de la antigua guerrilla de Colombia, FARC-EP, nos decían, ustedes vieron la guerra por televisión, pero nunca han vivido una guerra. No necesariamente porque nos guste el verdecito, o nos guste la agricultura, o nos guste la ruralidad, significa que estamos en el campo como tal. Y específicamente en Latinoamérica, pues sabemos que se ha concentrado muchas brechas de desigualdad en lo que conocemos como rural, que hay similitudes en diferentes países, hay avances en unos más que en otros. Por ejemplo, la decisión de que yo hoy esté aquí en la Argentina estudiando un poco lo que significa lo rural en relación con la educación, pues responde a que ustedes tienen un modelo que no tienen otros países de la región y una trayectoria muy importante en términos de la educación rural, o asuntos como pensar que Argentina y Brasil pues van liderando objetivos del milenio como la eliminación del hambre, mientras que otros países le vamos pensando a otros temas porque realmente en términos de desigualdad pues no le vamos todos igual. El Banco Mundial nos dice que aproximadamente para 2022 pues estábamos hablando, acá ven el numerito, en millones de personas que habitan la ruralidad,
estamos hablando que las tasas de pobreza son aproximadamente del 45.7% en la ruralidad y que la pobreza extrema es del 21% en las zonas rurales y que son de 2 a 3 veces mayor que en las zonas urbanas. Cuando empezamos a hacer esta investigación, que pues está proyectada también para realizarse en Perú, Brasil y próximamente México, lo que encontramos es que por el campo disciplinar del que provenimos, que es las ciencias de la información, específicamente la bibliotecología, pues nuestro aporte o nuestra intención es pensar cómo fortalecer ese desarrollo cultural y ese desarrollo territorial con instituciones que históricamente se han considerado sociales, como las escuelas o como las bibliotecas, pero que si bien se han considerado instituciones sociales, pues necesariamente no han generado un aporte vinculante y orgánico con las comunidades y los territorios rurales, porque hay una tensión y una división entre lo que consideramos aún cultura y natura. Yo voy a mencionar pues algunos asuntos en aras del tiempo para que luego podamos conversar. Yo estoy acá, Rodrigo, con el cronómetro en la mano para no extenderme muchísimo. Y es que en Argentina, por ejemplo, nosotros realizando un pequeño rastreo en las primeras investigaciones que comenzamos, pues observamos que desde 1912 pues ya hay un ejercicio de configuración alrededor de la resistencia y defensa de pequeños productores. La mayoría de políticas vinculadas con agricultura comunitaria, familiar y campesina en la región tienen en común no solo lo vinculado con la producción, sino también con la formación y la posibilidad de incidir en las comunidades a través de la educación y la cultura. Si bien esta Argentina de la actualidad no es la Argentina de hace 1 año y medio o 2 años en términos de un nuevo proyecto de gobierno que pues tiene una temporalidad y que dura 4 años, antes de ello pues habían un montón de programas y estrategias que no solamente provenían del Ministerio de Educación, sino de otros ministerios fundamentales para el desarrollo de lo que significa la ruralidad. Y acá están enunciados algunos de ellos que dependían del Ministerio de Desarrollo Social y por supuesto de lo que era el Ministerio de Economía, Secretaría, Agricultura y Ganadería. Y para nosotros de afuera esto es muy importante porque pensar la ruralidad y pensar la educación rural no solamente significa pensar desde el Ministerio de Educación, sino que necesariamente pues debe haber un vínculo y un tejido con otros ministerios que parece que no tuvieran nada que ver con nosotros en el campo educativo, pero todo lo tienen que ver. Por ejemplo, en Colombia tenemos hoy en día una situación que es que estamos muy centrados en la titulación de las tierras, que es fundamental, pero si pensamos solamente en la titulación de los predios, sin pensar en la formación, el acompañamiento y la inversión de capital, pues volvemos a quedarnos como cortos. ¿Y qué pasa con las brechas de desigualdad? En el campo de la ruralidad encontramos similitudes, como les digo, no es un tema de Argentina, sino de la región, que vamos a encontrar factores de desigualdad vinculadas con el género, con el nivel de escolaridad, con la propiedad de la tierra, entre otros, pero para nosotros y nosotras se ha vuelto muy importante entender que esas desigualdades no son un asunto de billetera, sino que son un asunto que tiene implicaciones que van muchísimo más allá, es decir, son diferencias que violan los supuestos, entre comillas, normales de igualdad y que implican que no todos y todas podamos desarrollarnos plenamente. Y esa plenitud no solamente está vinculada con el dinero, sino que está vinculada también, por ejemplo, con cómo podemos desenvolvernos en un espacio, con nuestros grados de libertad, con el desarrollo personal. Y acá hay un sociólogo sueco con el que nos orientamos, que es Göran Terborn, que nos propone unos tipos de desigualdad. Y nombro esto porque si estamos hablando de qué enseñar o qué no enseñar o qué aprender o cómo aprender, pues en la ruralidad lo primero que yo invitaría a que nos preguntemos es que hay que hacer conciencia de que hemos tenido unas técnicas de desigualdad, unas técnicas de dominación manifestadas en hechos de desigualdad que han implicado 3, 4 ejercicios: el distanciamiento, la explotación, la exclusión y la jerarquización. Por ejemplo, la exclusión de ciertas poblaciones de ciertos tipos de formaciones o la jerarquización de cierto tipo de metodologías y didácticas respecto a otras en otros contextos. O, por ejemplo, ay, se me fue para donde no era. O, bueno, en el caso de la ruralidad, por ejemplo, la jerarquización de
saberes, conocimientos, prácticas, formas de lectura, de escritura, entre otros. Y esos mecanismos de desigualdad, pues es lo que nos debe permitir preguntarnos, y entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué deberíamos pensarnos y qué no deberíamos pensarnos? En el trabajo que venimos realizando, para nosotros ha sido relevante, así nos digan desde chiquis que no debemos comparar con otras regiones, comparamos, y específicamente hoy estamos aprendiendo de la Argentina para pensar cómo fortalecer esos procesos rurales, y hemos encontrado que hay asuntos persistentes alrededor de cómo, de qué aprender y qué enseñar vinculados con la identidad campesina. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que hablar de las subjetividades y lo que significa ser campesino, campesina, chacarero, chacarera, hay que nombrarlo, hablar de lo étnico, racial, hablar del campo, para quién, para qué, y temas relevantes para pensar en la formación o para pensar la formación, porque son dos asuntos diferentes. Pues está el ser maestro y maestra en el campo. No formamos maestros y maestras para el campo. A veces parece que ir al campo o ir a las ruralidades fuese todo un despropósito, y muchas personas que estudian licenciaturas o pedagogía no se ven en este tipo de contextos. Habría que pensar también temas alrededor de la economía del cuidado, de las desigualdades sociales. Hablé un poquito de las desigualdades antes porque quería explicarles que nosotros no concebimos las desigualdades como un asunto solo de billetera, sino de acceso al capital cultural, específicamente al lenguaje. Todo el tema de interseccionalidades, porque en el campo y debido a los fenómenos de desplazamiento humano, pues vamos a encontrar que no solamente es la persona campesina que habita la ruralidad, sino que también tenemos diversas identidades presentes en los contextos rurales, y como lo mencionaba un poco, el tema de identidades y subjetividades. Ahora, temas relevantes también que consideramos para pensar la formación, está todo lo que implica la agricultura campesina, familiar y comunitaria, el desarrollo rural con enfoque territorial, la economía familiar, comunitaria y campesina, que son 3 temas que hemos aprendido de los Centros de Educación para la Producción Total, gracias a la generosidad de Olga y también del CEP 1. Y hay un asunto con el que yo quiero ir cerrando, que tiene que ver con las perspectivas de género, vinculadas sí con la economía del cuidado, pero que a veces también perdemos de vista y que son fundamentales cuando vamos a pensar las ruralidades y lo que acontece en ellas. Me voy a adelantar acá un poquito. Y es que si bien sabemos que hay grandes brechas de desigualdad en la región en términos de lo que es rural o urbano, pues ni qué decirlo en términos de lo que significa el género. En América Latina y el Caribe hay 58 millones de mujeres que viven en zonas rurales, y si nos ponemos a estudiar los indicadores, pues nos vamos a dar cuenta que son terriblemente desfavorables en relación con lo que significa ser mujer en contextos rurales. Por ejemplo, en Argentina, el 50% de la población rural está representado por mujeres que labran la tierra, cuidan los animales, procesan la materia prima, plantan las semillas que alimentan a pueblos enteros, mujeres rurales que sufren las mayores desigualdades por motivos de género. Y allí, pues no deberíamos perder de vista que si bien hay temas generales que pueden incluirse, que podemos pensar para ofrecer o para formarnos nosotros y nosotras como maestros y maestras, o a quienes estamos formando para el futuro y a las universidades, pues estos temas son amplios, pero también debe tener un enfoque diferencial en términos de la perspectiva de género. Y ese es un asunto para nosotros fundamental en términos de que si pensamos en cómo fortalecer esa educación rural, pues hay unos asuntos invisibles en términos de lo que significa la economía del cuidado alrededor de las economías campesinas que sustentan las unidades productivas y los grupos familiares, y que muchas veces, por lo menos en el caso de Colombia, acá apenas, como les digo, estoy en un proceso de aprendizaje, pues están invisibilizados, invisibilizadas. Muchas de las deserciones que nosotros y nosotras tenemos en el país, pues corresponden a niñas, mujeres, jóvenes, porque por diferentes razones en contextos rurales y también urbanos, pero rurales muchísimo más, deben abandonar la escuela, ya sea por razones vinculadas con la crianza, con la maternidad, o porque están sustentando las unidades productivas, sustentándolas en términos de que hay cosecha, debemos recoger la cosecha, debemos apoyar a la mamá, al papá, debemos estar, y esta perspectiva diferencial que implica una mirada intercultural, interseccional, pues sentimos que
le falta todavía un montón de trabajo. Hay proyectos específicos que vamos realizando, pero que requiere una mirada empática, orgánica y rigurosa con procesos vinculados con la educación rural. Traté de ser así súper puntual, pues hay muchas cosas que podría decir, pero por el tiempo, Rodrigo, me abstengo para que podamos mejor tener espacio para conversar. Muchas gracias. Bueno, no, excelente el manejo del tiempo, Natalia, excelente, no, nada que decir ahí. Muchas cosas para pensar. De vuelta creo que lo que vamos encontrando en las reflexiones que vamos escuchando, sobre todo para quienes, si estamos aquí, estamos interesados en el tema, nos remiten a cuestiones que observamos, que a veces pasamos por alto o no contemplamos en su complejidad. Y bueno, y empezamos a notar ciertas cuestiones que exceden lo local y ahí empezamos a pensar en los territorios en un sentido mucho más amplio, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia. Vamos a escuchar ahora y vamos a compartir este ratito con Rosa Brumat. Rosa es doctora en Estudios Sociales de América Latina y licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro y en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ha trabajado en institutos de formación docente y en formación permanente con maestros rurales de la provincia de Córdoba. Ha participado en instancias de formación con docentes rurales en Argentina, Uruguay, Paraguay, México y Guatemala. Y hoy ha elegido para compartir con nosotros una presentación que se titula, ella lo va a contar un poco mejor claramente, Nunca se entra al aula sabiendo todo. Rosa, cuando quieras. Bueno, gracias Rodrigo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un agradecimiento a Olga por esta invitación, a las colegas con quienes estamos compartiendo este espacio y a todos y a todas que están sumándose a escuchar y a compartir este momento. Bueno, como bien dijo Rodrigo, pensé organizar esta presentación bajo el título Nunca se entra al aula sabiendo todo, trabajo docente y formación de maestros y maestras rurales. Un poco en esta instancia lo que quería hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones que son frutos de investigaciones que, bueno, venimos llevando adelante hace varios años ya, primero en la Universidad Nacional de Córdoba, después en la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja, y actualmente en la Universidad Nacional de Río Negro, un poco más incipiente, comenzando algunos procesos por allí. Experiencias de investigación compartidas con investigadores e investigadoras, pero también con maestros y maestras que han sido parte de estos procesos, con maestros y con docentes, maestros de primaria y de secundaria en espacios de formación permanente y también en espacios de formación inicial, de formación docente inicial en los institutos superiores de formación docente. Un poco para contarles desde dónde voy a hablar, mi preocupación no es solo la investigación académica, mi preocupación es la formación de los docentes desde diferentes contextos y ámbitos también. Entonces, en ese sentido, mi presentación va a girar en torno a 3 interrogantes que funcionan como ejes, que son qué condiciones sitúan y desafían el trabajo de los docentes rurales, qué características tiene el trabajo con el conocimiento en las escuelas rurales y cómo entender el trabajo de los maestros y las maestras como una construcción situada y entender a los docentes como productores de saberes. En relación al primer punto, a cuáles son estas condiciones que sitúan y desafían fuertemente el trabajo de los docentes rurales, a lo largo de nuestras investigaciones pudimos conocer y profundizar y estar en contacto con distintas realidades, distintos contextos, distintas ruralidades, como bien decía recién Natalia, o sea, lo rural es muy amplio, el concepto de campo es muy amplio, está atravesado por la diversidad, por la desigualdad también, y en ese sentido existen múltiples dimensiones que hacen a las escuelas rurales, o sea, que van configurando el hacer cotidiano en las escuelas. Dimensiones que tienen que ver con el contexto social en el que se encuentran las escuelas,
las historias institucionales de cada una de esas escuelas, las trayectorias de los docentes, la forma de organización y de funcionamiento de las instituciones, la forma de organizar la enseñanza en plurigrado, en pluricurso o en plurisala, que es una de los temas centrales y más recurrentes también cuando uno entra a trabajar en esta área. Escuelas que a su vez cuentan con, en algunos casos, un solo maestro a cargo de toda la institución, escuelas que son pluridocentes, escuelas con albergue, escuelas ubicadas en parajes muy distantes, a veces con mucha dificultad de acceso a las mismas, escuelas con propuestas bilingües en territorios de comunidades originarias también, escuelas de régimen especial que funcionan con un calendario escolar distinto a las escuelas urbanas o a la mayoría de otras escuelas. Entonces, todas estas características y estas condiciones hacen que el trabajo docente se configure de una manera particular y asuma características que desafían el trabajo cotidiano y desafían también esa formación inicial que tienen los docentes. Actualmente, habiendo transcurrido también la pandemia, en ese momento tuvimos la oportunidad de desarrollar un trabajo de investigación en la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja. La pandemia nos alcanzó en el inicio de ese trabajo, entonces tuvimos que también reconfigurar nuestro trabajo de campo, pero bueno, fuertemente afectó el tema del distanciamiento, el aislamiento social, específicamente y particularmente a las escuelas rurales de las comunidades en las que estábamos trabajando. Y sumado a esas condiciones que comentaba inicialmente, el trabajo docente en estos contextos se vio fuertemente atravesado por otras condiciones específicas, como fueron las estrategias de enseñanza mediadas por recursos tecnológicos, la imposibilidad de conectividad y el acceso a recursos tecnológicos para la enseñanza en las zonas rurales, las fuertes tensiones que hubo también entre el trabajo de enseñanza, el trabajo doméstico y la situación de salud de las maestras. Digo las maestras porque la mayoría, digamos, todas las docentes con las que trabajamos eran mujeres, y hubo ahí como una fuerte tensión entre lo que implicaba el trabajo de enseñanza, el trabajo doméstico y la salud también que se vio afectada, que si bien fue algo particular que pudimos profundizar en ese momento, en la situación de pandemia, creemos que también son pistas o puntas para seguir trabajando debido, bueno, al alto y a la fuerte feminización de la profesión docente, y que son características que se mantienen. Y otro de los puntos también en relación a esto, las fuertes transformaciones en los territorios rurales. Las dinámicas que se dan, las dinámicas de población por las migraciones, despoblamientos de algunas zonas y superpoblación de otras zonas por las actividades económicas por las que se mueven las familias, y que eso también tiene impacto en la vida cotidiana de las escuelas. Particularmente en ese momento cuando estábamos trabajando en Chilecito, en La Rioja, una de las escuelas recibía mucha población, niños de comunidad boliviana, porque hay una gran comunidad boliviana asentada en esa zona, y bueno, todos los desafíos que eso implicaba al interior de la escuela y de la enseñanza. María Laura cuando exponía me hacía pensar algunas de esas cuestiones. Nosotros no profundizamos por ahí, pero bueno, en ese sentido. Entonces, en relación a esto, lo que los docentes veían fuertemente era la necesidad de conocer, de posicionarse y de reconocerse como parte de la realidad en la que se encontraban, siendo fuertemente afectados por las condiciones y las circunstancias que les tocaba vivir en ese momento, pero que uno puede pensar en cualquier contexto en que un maestro está trabajando. En relación a esto, quería recuperar de la presentación que voy a ir haciendo algunas ideas del maestro Luis Iglesias, que es un referente de la pedagogía rural en nuestro país. Y en relación a esto del trabajo en las escuelas rurales,
Dice Iglesias que aunque no hay una fórmula pedagógica infalible en las escuelas rurales, la ayuda mutua, el clima de trabajo colectivo, el ambiente sereno, alegre y entusiasta son algunos de los requisitos esenciales para desarrollar una práctica escolar fructífera. Entonces, en relación a esto, como decía anteriormente, el desafío del docente es construir una propuesta de enseñanza que pueda contemplar los modos de pensar, de hacer y de sentir en estas condiciones objetivas e institucionales que mencionaba anteriormente. En esta investigación que desarrollamos en La Rioja, los docentes se planteaban, o se les planteó el desafío de enseñar a la vez de tener que sostener a sus alumnos en esto que se llamó la continuidad pedagógica, pero que particularmente allí se asentó en bases de mucha desigualdad social, de familias de sectores empobrecidos, vulnerables, trabajadores rurales, adultos, jóvenes y adultos con escaso o nulo acceso a tecnologías de la información y que tampoco habían tenido acceso a la escolaridad formal, ¿no? Esto, digamos, también nos hacía pensar en un punto, esta característica suele darse también en otros contextos rurales y nos hacía pensar en la necesidad de articular políticas y estrategias desde otra modalidad educativa como es la educación permanente de jóvenes y adultos. Y otro desafío fuerte en ese contexto fue poder sostener las trayectorias escolares de los alumnos rurales que en estos contextos suelen ser discontinuas o intermitentes y que se encuentran también en relación a varias dimensiones como son las condiciones objetivas y de trabajo de sus familias, la posibilidad de acceso a la escuela, la asistencia por parte de programas sociales y las propias propuestas de enseñanza de las instituciones que puedan atender a eso, sumado a los sentidos que se les otorga la escolarización por parte de las familias. En relación al segundo punto sobre las características o qué características tiene el trabajo con el conocimiento en las escuelas rurales, esto se entrelaza con lo que significa ser maestro o maestra docente en zonas rurales. Cómo se ha ido construyendo esa práctica en las escuelas rurales, en estas zonas, en las aulas multiedad, para lo que históricamente o tradicionalmente los docentes no han sido formados. A lo largo de nuestras investigaciones y de un trabajo que ya les voy a comentar un poquito más adelante, los docentes en sus entrevistas y en los espacios que tenemos de intercambio, siempre refieren a que es muy difícil trabajar en estos contextos rurales, que no han sido preparados para eso. En la formación inicial nunca tuvieron posibilidad de conocer lo que era una escuela rural o cómo estaban organizadas o cuáles eran las características o las posibilidades de trabajar en un contexto como ese. Que además de ser maestros o maestras rurales, además de enseñar, tienen que hacerse cargo de muchas otras funciones y tareas que no están como especificadas de antemano y que todo el tiempo están aprendiendo cosas nuevas, incluso las características de trabajo, de enseñanza en plurigrado, es algo que se tiene que aprender sobre la marcha una vez que llegan a la escuela. Esas son como algunas expresiones que reiteradamente a lo largo de los años venimos escuchando en las investigaciones, en los espacios de formación permanente y que uno también va tratando de trabajar desde allí y de que todo esto sea en algún punto tratar de generar puentes con los espacios de formación docente inicial para que estas cuestiones también puedan ser incluidas en esos espacios. Aquí también quiero recuperar unas ideas del maestro Iglesias que plantea en un libro que se llama Confieso que he enseñado, y de acá viene también el título de mi presentación. El maestro Iglesias dice que cuando se hace las preguntas de qué hago o cómo sigo en ese contexto tan distinto en el que tengo que enseñar, esas preguntas son necesarias responderlas en el día a día de la mano de los alumnos y de las alumnas. Esas preguntas sencillas pero básicas precisan de lo más simple, de animarse a probar, a crear, a no quedarse solo con lo conocido.
Y ahí él dice, yo tuve que crearme desde el primer día mi técnica de trabajo, nutrida en la búsqueda inagotable de antecedentes y teorías. Así fue moldeándose en la candente realidad de la actividad diaria que se me fue dando. En este sentido, el camino no está predestinado y se hace caminando en un permanente movimiento, y la pedagogía se construye en la práctica, en el hacer todos los días con los estudiantes. El desafío no es para nada sencillo, genera incomodidad, inseguridad, duda, peleas con modelos ya aprendidos y conocidos. En este sentido, ser maestro implica fundamental y esencialmente ser una persona que piensa, reflexiona y toma decisiones. En relación al trabajo docente, Iglesias nos plantea que descreer de las recetas pedagógicas permite enfrentar los problemas diarios a partir de una condición fundamental para la enseñanza. El maestro no es un autómata que funciona en un modo repetitivo sin distinguir situaciones, contextos ni personas. Esto implica asumir un compromiso docente que revitaliza el aula. Y esto se entrelaza con la tercera pregunta, el tercer eje que planteaba, que era cómo entender el trabajo de maestros y maestras rurales como una construcción situada y entenderlos y que ellos mismos puedan entenderse como productores de saberes. Esto que venía diciendo implica pensar el trabajo docente desde el lugar de la autoría de una propuesta pedagógica. Esto choca o se pone en tensión con algo que históricamente los maestros y las maestras no han sido concebidos por ellos mismos ni por los demás como autores y como productores de propuestas, como inventores y como creadores. En la actitud cuestionadora sobre la propia práctica cotidiana es donde comienza el desafío de emprender el propio cambio. En 2023, el año pasado, desarrollamos en la Universidad Nacional de Río Negro un curso de extensión universitaria, un espacio de formación con docentes rurales de nivel inicial y primario en la Patagonia, fundamentalmente de la provincia de Río Negro. A partir de allí pensamos un proyecto de investigación que estamos iniciando este año, con el objetivo de poder vincular también desde la universidad las instancias de investigación, de extensión y de docencia. O sea, contamos con las licenciaturas de educación inicial y de educación primaria e intentamos que desde este curso de extensión que pudimos llevar adelante, poder generar un espacio de investigación con estos maestros y estas maestras que participaron y poder desde allí poder construir conocimiento. Bien, bueno, avanzo más rápido. En esta propuesta analizamos las condiciones particulares que asumen las prácticas pedagógicas en estos contextos rurales con estos maestros que participaron en este curso, y la propuesta de trabajo fue intentar generar un espacio de reflexión y de análisis sobre sus propias experiencias de ser maestro en esos contextos particulares, rurales de la Patagonia, y nos interesó poner el foco en los saberes construidos por ellos mismos sobre su trabajo docente en relación a la variedad y a la complejidad que implica la enseñanza en esos contextos. Saberes que no son sistematizados, reflexionados ni visibilizados. Existe una vacancia de saberes pedagógicos respecto a algunos temas o dimensiones de la docencia rural, como son el trabajo pedagógico en plurigrado, la posibilidad de reconocer la potencialidad de este trabajo en plurigrado, un aprendizaje en el transcurrir de la práctica docente y en el trabajo institucional, que normalmente o cotidianamente también trasciende o excede lo pedagógico didáctico y en el caso de las escuelas rurales adquiere un peso sustancial. Estos saberes docentes, anclados en la experiencia cotidiana, han sido escasamente investigados y sistematizados, a la vez que compartidos entre los mismos docentes y la comunidad académica. Creemos, digamos, desde nuestro posicionamiento, que es necesario que los docentes puedan conocer, posicionarse y reconocerse como sujetos parte de la realidad en la que se encuentran y como productores de conocimiento y autoridad epistémica en ese sentido.
el desafío de comprender que las prácticas docentes producen saberes y los saberes producen prácticas en estas experiencias que los docentes van tramando, aquello que Foucault denominó saberes sumergidos o sometidos, aquellos saberes enmascarados y silenciados por un régimen de verdad que no los reconoce como autoridad epistémica frente a otros. Entonces, bueno, creemos que ahí hay un desafío, queremos desde la investigación, la formación y la extensión poder trabajar con los maestros en relación a eso. Y para cerrar, y en relación a la formación y al trabajo docente en zonas rurales, quería compartir una cita del maestro Luis Iglesias que me parece que ilustra un poco lo que intenté compartir. Decía Luis Iglesias en este libro Confieso que he enseñado: siempre creí en una escuela rural que acompañaba a las personas más sufridas del país, una escuela que no esquivaba su objetivo esencial de enseñar, una escuela que no debía hacerse cargo de problemas sociales, porque como también afirmé tantas veces, los problemas sociales merecen soluciones sociales. Por eso, muchos de los ensayos pedagógicos posteriores a mi práctica surgen con la esperanza de revertir, por medio de la educación, la realidad de agobio que se vivía en las escuelas. El análisis crítico de mis tareas como maestro estuvo signado por las realidades concretas que tenían efectos angustiosos en mis chicos. Siempre creí en una educación pública destinada al pueblo. Siempre creí en la educación como militancia social, es decir, como un modo de reivindicar el derecho a la libre expresión de los individuos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por traerle esa voz desde la experiencia de estas investigaciones que están, bueno, en esto que decíamos, multisituadas, ¿no? En Chilecito, ahora en Río Negro, en Córdoba, y que comparten este núcleo de preocupaciones, y traer la voz del maestro Iglesias también aquí, que es imprescindible siempre que hablamos de educación rural acá en Argentina. Por lo menos así lo pensamos. Muchas gracias. Vamos a darle paso entonces a Karina Gulino, que es nuestra última oradora, pero también aquella que va a compartir con nosotros la experiencia. También, en este caso, fíjense qué interesante y qué federal que resultó todo desde el sur, del sur-sur, podríamos decir nosotros. Karina se define como mujer feminista, activista por la diversidad corporal, profesora de enseñanza primaria en filosofía, licenciada en ciencias de la educación, magíster en educación por la Universidad Nacional de Quilmes. Trabajado en distintos institutos de formación docente en la provincia de Santa Fe y Tierra del Fuego y Antártida, isla del Atlántico Sur, lugar que adoptó como propio desde 2011, por eso la referencia, y trabaja actualmente en el Instituto de Educación y de Conocimiento de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en asignaturas relacionadas con el currículum y su gestión en la licenciatura en Gestión Educativa, la licenciatura en Educación Primaria y en el Seminario Pedagógico Institucional en la Diplomatura en Educación Sexual Integral. Actualmente dirige un equipo de investigación acerca de las prácticas de gestión curricular en las escuelas rurales de la provincia de Tierra del Fuego. Karina, cuando vos quieras. Muy bien, bueno, les agradezco mucho el convite, la verdad que estar en esta mesa con gente tan interesante, así que la verdad que nos enriquece a todos. Este es un momento más de construcción de aprendizaje, así que les agradezco todos los aportes y son bienvenidas las preguntas cuando les parezca. Así que bueno, nosotras estamos acá en equipo, hay mucho del equipo de investigación acá presente en este Meet, así que les agradezco también la presencia a mis compañeros presentes acá. No sé si se está viendo. Dice que mi pantalla no se puede compartir. A ver, voy a intentar de nuevo. No sé si se está viendo. No, Cari. Le preguntamos a Valentina si está por ahí, a ver si puedo darte permiso de compartir pantalla. Sí, Rodrigo, ahí está habilitada.
A ver. Sí, dice, la presentación está empezando, me dice. Ahí está. Ahora sí Ahí se está. ve. Sí, sí. ¿Se ve? se ve. Ah, bueno, buenísimo. Venía llegando, venía llegando. Venía llegando desde lejos, desde medio congelada capaz. Bueno, acá queríamos por ahí compartir con ustedes, en principio, algunas de las reflexiones finales. Ya estamos despidiéndonos de esta investigación para seguir investigando sobre escuelas rurales desde otros conceptos. Queríamos pensar con nuestro equipo las prácticas de gestión curricular en las instituciones rurales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Específicamente, en mi caso, lo que me motivaba, lo que me interesaba, era pensar el nivel primario, que en la isla específicamente, desde la etnografía de la educación. Así que escuchaba a María Laura y algunas de las cosas iba tomando nota, iba pensando, tensionando un poquito para seguir investigando y seguir aprendiendo. Así que muchas gracias. En relación a esto, quería por ahí mostrar un poco de qué se trata ahí. La provincia tiene Antártida, tiene las islas del Atlántico Sur, incluidas Malvinas, pero lo que me interesaba a mí era recorrer la isla en estas 5 escuelas rurales que están ahí localizadas. Las características por ahí que permiten localizar, pensamos que existen en la zona norte de Tierra del Fuego 3 escuelas rurales. Estas escuelas rurales, en la provincia se establece una división entre la zona norte y la zona sur en cuanto a la jurisdicción. La zona norte está relacionada con la ciudad de Río Grande, que es el lugar donde nosotros estamos y habitamos, y las 3 escuelas rurales que pertenecen a esa administración. 2 de ellas están localizadas en estancias. Una es la Escuela 37, Patricio Birne, que está en Estancia Cuyen, y otra, la Escuela número 11, que es Pioneros Fueguinos, que está en Estancia Zara. Y la tercera escuela de la zona norte es la escuela número 17, que además de ser una escuela rural, también es una escuela de frontera. Entonces tiene esa doble particularidad o esa doble relación que es muy interesante, que fue muy interesante para poder investigar. Y en la zona sur, en el momento en que nosotros investigábamos, allá hicimos el campo en el 2022-2023, existía una escuela rural y su anexo, que es la escuela rural la más antigua, que tiene 50 años, que es la escuela número 6, provincia de Entre Ríos, la más antigua de las rurales, y su anexo escolar en Puerto Almanza, ¿no? Es muy interesante por ahí pensar en la zona sur porque justamente están las 2 escuelas rurales localizadas en dos polos extractivos. El primero fue un aserradero, que bueno, en 2013 cerró, y el segundo polo extractivo es un pueblo de pescadores, que es Puerto Almanza, que está enfrente de Puerto Williams. La creación de estas escuelas rurales de la provincia, que aquí estudiamos, reflejan la importancia de las políticas tanto fronterizas o de diferentes actividades económicas, y además esa tendencia se sostuvo con el tiempo, como lo demuestra, por ejemplo, el anexo de la escuela, que en este momento, en el 2024, a inicio del 2024, se desanexó, y es la última escuela, la escuela más nueva de la provincia, que es la número 49. Se llama 44 héroes del submarino San Juan, para San Juan. Algunas consideraciones por ahí conceptuales que nos parecían interesantes mostrar en esta investigación y a lo mejor podrían llegar a colaborar a esa pregunta inicial que nos hacemos. Queríamos por ahí pensar para analizar esos cambios que existen y existieron tanto en la historia de cada una de las escuelas y en relación a los sujetos que la habitan. Pensábamos en esta concepción de cultura escolar, lo pensábamos a partir de los aportes de Vidal y entendíamos que existen culturas en las escuelas que
cuando chocan, tensionan, producen cambios. Entonces queríamos incluir esa perspectiva, porque entendemos que las escuelas no solamente transmiten la cultura, sino que la producimos, ¿no? Producimos en el interior de las escuelas cultura. Entonces también podíamos pensar lo distinto y las singularidades en el entramado de cada escuela. Y eso lo pensábamos también cuando analizábamos hasta la cultura material, ¿no? Hasta el edificio, por ejemplo, el edificio 1 del de Cuyen está emplazado en la estancia, pareciera el edificio de la estancia con los mismos colores, hecho también de un reciclaje de un paraje, de edificio de un paraje, y era como muy interesante ver cómo estos edificios también se iban entramando en lo que entendíamos por el territorio rural de cada una de esas escuelas y también los vínculos con la comunidad. No podemos entender la comunidad sin un territorio, es decir, que la noción de territorio incluye también esas relaciones de poder que se establecen en cada uno de esos lugares, ¿no? Y el territorio lo entendemos en relación con la identidad y los vínculos de poder que se establecen en cada contexto rural, que lo entendemos como único, si bien tiene características que se comparten, también son características diferenciadas, ¿no? También pensábamos cuáles eran las condiciones laborales docentes acá en el extremo sur de Argentina, a diferencia de por ahí otras condiciones laborales docentes que están en Argentina, por ejemplo, en relación a los cargos y a los esfuerzos estatales por poder llegar, para poder llegar a distintos lugares y enclaves en las condiciones por ahí geográficas y climáticas adversas, ¿no? Y otras de las cuestiones que por ahí pensábamos en cuanto a la práctica de gestión curricular, que era nuestra pregunta, ¿no? Nosotros pensábamos, ¿por qué prácticas? ¿Por qué gestión curricular como una práctica? Porque las veíamos, bueno, primero enlazado a la cultura y enlazado al poder, y entendíamos que las escuelas producen política pública, no solamente las aplican, y en relación a eso pensábamos en los entramados entre las instancias macro y las instancias meso de política pública, y cómo estas relaciones se tensionaban en las escuelas y producían una manera específica de poder gestionar el currículum. Y a partir de eso, poder establecerlo, pensarlo en esas prácticas de enseñanza, ponerlos a cabo y al mismo tiempo volverlos a tensionar y volverlos a pensar a partir de los vínculos particularísimos que se producen en esas escuelas. Y por ahí era lo que más nos llamaba la atención, cómo esas prácticas de enseñanza, en esas prácticas de enseñanza se relacionaba o se ponía de manifiesto tanto las tensiones con la comunidad, como también las necesidades de los estudiantes y las relaciones que se establecían, sobre todo con supervisión, ¿no? Que era como uno de los hallazgos que más estuvimos como mirando como mucho detenimiento, eran las relaciones estrechas que se producen con la supervisión escolar y las escuelas rurales. De hecho, todos los viernes había reunión, por ejemplo, sobre todo en la zona norte, donde las maestras siempre, o las maestras de personal único, las directoras de las escuelas de la zona norte de la provincia, se dedicaban específicamente a contar lo que sucedía y se establecía una relación, una dinámica muy importante. Miren que... Bueno, acá les muestro la puerta de la parte de adentro de la estancia, de la escuela número 37 de la estancia Cuyen, que tiene un montón de marquitas. Esas marquitas son los estudiantes que fueron creciendo ahí en esa escuela y cómo se fueron como configurando como parte de la materialidad y parte también de una actividad que surgió para pensar el sistema métrico decimal en la escuela, ¿no? Entonces, muy interesante como ese entramado de una práctica de gestión curricular que se trabajó, que se hizo práctica de enseñanza,
también está ahí como parte de la identidad propia de esa comunidad. Bien, cuando pensamos en las prácticas de enseñanza, como bueno, hemos revisado con distintas autoras, entendemos que una de las prácticas de enseñanza más importantes es el plurigrado, y es como, me parece que, volviendo a la pregunta inicial, es aquello que el desafío más grande, ¿no?, para pensar y para poder planificar en relación a lo que se entiende por ahí con docentes de personal único, ¿no? Esas articulaciones de prácticas de enseñanza en las escuelas tensionan tanto como cuando tomaban decisiones las docentes en relación a las instancias meso, que se les pedía o se requerían. Ellas hablaban, una categoría nativa que surgía ahí, tenía que ver con los requerimientos, los papeles, lo que me piden, ¿no? Esto estaba como muy presente cuando hacíamos las observaciones y las entrevistas, se escuchaba mucho esto de los papeles. Las demandas de políticas curriculares que tenían que ver con la planificación anual, que en ese momento se había pensado que se planifique por año, y lo que realmente sucedía en las prácticas de enseñanza, que tenía que ver con una planificación única, donde la docente llevaba a cabo una enseñanza múltiple a partir de una actividad inicial que era para todos, y después se pensaba paulatinamente una actividad para cada uno de las personas, de los estudiantes que estaban allí. No solamente vimos el plurigrado, sino también vimos actividades relacionadas a estudiantes únicos, porque había estudiantes de un solo estudiante, por ejemplo, en nivel primario, en 2 de las escuelas. Entonces lo que se hacía o se trataba de fomentar eran relaciones multiniveles, por ejemplo, con nivel inicial y nivel primario, o nivel primario y nivel secundario. ¿Para qué? Para poder socializar y también para poder buscar actividades que les sean atractivas tanto a los estudiantes como también posibilidades de actividades en conjunto con los docentes, ¿no? Que ahora por ahí eso era lo que me parecía interesante también pensar con ustedes o contarles lo que pasó. Antes de eso quería contarles que, bueno, que tanto los documentos como los materiales curriculares prioritarios para la toma de decisiones en cuanto a lo curricular siguen siendo los mismos que las escuelas, que podemos decir de comunes o de ciudad, utilizan los mismos diseños de curriculares, no existen otros diferentes, y planifican en base a eso. También los materiales curriculares que venían de Nación en su momento, como por ejemplo el libro. Sí, no sé. Con respecto a las condiciones laborales docentes, una de las cuestiones que nos pareció importante fue el hecho de que tengan que esperarse, ¿no? Hay muchos cargos, en realidad está el cargo de la docente como personal único, y también están los cargos de nivel secundario, cargos de nivel inicial, y también docentes que se encargan de las materias especiales. Entonces, para poder trasladarse de un lado al otro, se esperaban, y en esa espera se producían distintas relaciones de prácticas de enseñanza, buscaban, planificaban en conjunto. También la espera o también la ruta era parte de esa espera, porque en esa ruta que habitualmente está asignada por condiciones climáticas adversas, se tarda mucho tiempo en llegar, y se unían para poder solventar los gastos o poder hacerse compañía, y ahí mismo en esa ruta se pensaban las prácticas de enseñanza que se sucedían.
Con respecto a las condiciones laborales, con respecto al acceso al cargo, el acceso a las escuelas rurales sigue siendo en el mismo escalafón único que las escuelas de ciudad. Pero en sí, en el afán de poder equiparar de alguna manera las condiciones de remuneración, tanto el Estado se hace cargo de una parte del traslado y también de un plus por ruralidad, que resuelve de manera diferente tanto en la zona norte como en la zona sur de la provincia. En la zona norte, los docentes ponen el auto y el Estado se encarga de pagar algo del dinero ¿cómo es esto? Perdón. Algo del dinero de la nafta, y en la zona sur, por las condiciones climáticas propias del Paso Garibaldi, que es un paso de montaña, se pone una combi para que puedan trasladarse. Eso para que, otra de las cosas que les queríamos contar. Bueno, y otro de los vínculos importantes, que una de las categorías nativas que pensamos o que escuchamos, tenía que ver con los buenos vecinos. Eso, sobre todo en la zona norte de la provincia, resolvían cuestiones que tenían que ver no solamente con lo administrativo, sino también con cuestiones del funcionamiento propio del edificio, en relación a las relaciones próximas o de vecindad, sobre todo las relacionadas a las fuerzas de seguridad, que están como todo en el enclave, ahí presentes, y se encargan específicamente, por ejemplo, de hacer algunos mantenimientos, de cortar el pasto. Esas relaciones de vecindad están como muy presentes y muchas veces están relacionadas al propio funcionamiento y se producen relaciones en cuanto a las prácticas de enseñanza. Por ejemplo, cuando fuimos a Almanza, había una semana dedicada, era justamente abril, al 2 de abril, a los veteranos de Guerra de Malvinas, y habían venido los veteranos, habían ido ahí a la escuela a contarle a los estudiantes de qué se trataba, había habido una planificación secuenciada relacionada a esa actividad. Bueno, me parece que con esto estamos. Les damos las gracias, les doy las gracias. Y creo que estamos justitos con el tiempo. Bueno, Karina, muchas gracias, muchas gracias. Sí, estamos muy bien con el tiempo y nos ha quedado un ratito para poder intercambiar y para poder pensar juntas y juntos respecto de algunas cosas que han ido apareciendo a lo largo de las distintas intervenciones. Pensábamos con Olga en esta idea de hilos de los que podamos tirar o interrogantes que nos quedan ahí dando vueltas y sobre los que podemos ponernos a pensar. Pensábamos siempre este espacio como un espacio de apertura de nuevos interrogantes, de nuevas preguntas, nunca de cierre, nunca de respuestas, sino más bien de posibilidades, ¿no? En relación a eso, yo me anoté así rápidamente, ¿no? Algunas cosas que si quieren ahora ponemos en común y podemos empezar a pensar. Una tenía que ver con cómo a lo largo de las intervenciones aparece la necesidad de hacer foco en las distintas concepciones de ruralidad, ¿no? Cómo es necesario replantearnos a veces esta mirada homogénea sobre el campo, que a veces predomina en ciertos discursos. Muchas veces nosotros pensamos en esto de lo idílico o lo bucólico, y no en lo importante de pensar justamente los territorios como espacios de disputa de poder, de disputa de proyectos, de intereses, y cómo uno puede problematizar esos conceptos para traerlos a darles un baño de realidad, ¿no? Como también aparecen en casi todas las intervenciones la necesidad de repensar la interculturalidad y repensarla en un sentido profundo. Desde el comienzo con Laura aparecía esto, ¿no? Como la antropología nos viene a decir, ojo que
cuando pensamos la escuela, pensamos la educación, muchas veces estamos haciendo una mirada que justamente homogeneiza, desproblematiza cosas que deberíamos pensar y problematizar para justamente, ¿no?, poner en tensión y revisar nuestras prácticas y nuestra formación. Me anoté también otro hilo que tiene que ver con la diversidad de territorios. Hoy ha quedado un poco, creo que manifiesto en las distintas intervenciones, cómo es muy diverso los territorios en los que se inscriben estas escuelas rurales, estas comunidades, y cómo además los territorios se complejizan. Traigo de vuelta la mirada sobre lo que pasa con cómo entender un territorio rural que está pegado, está cercano a una zona productiva, que está cercano a una ciudad, que está cercano a un pueblo, que tiene vínculos con una zona extractiva, digamos, para pensar en la complejidad que eso implica, ¿no? Creo que hay un gran aporte, me parece que algo que quienes estamos en la formación eh, cada vez viene más y cada vez nos interpela más, que es el tema de tener en cuenta lo que Natalia decía, la economía del cuidado, pensar desde lo que pasa en las familias, en las comunidades, respecto de el rol de las mujeres, y en eso me parece que muchas veces esa invisibilización que se hace de esos roles que asumen nuestras estudiantes en las familias a veces trae aparejado también cierto desdén por ciertas prácticas, ¿no? O cierto abandono de ciertas prácticas en las escuelas. Y con algo que decía Nati recién, perdón, Karina recién, era esto de cómo en esos espacios de encuentro improvisados, yo pensaba en el viaje, pensaba en esos tiempos de espera dentro de las escuelas, es donde surgen estas adaptaciones curriculares, donde surgen estos proyectos. Hay tanto, ¿no?, escrito respecto de cómo las ideas respecto de un proyecto, respecto de una intervención, surgieron de esos momentos compartidos que rompen un poco con el paradigma de la maestra, el maestro rural solitario, ¿no? Aquel que está solo desempeñando su tarea y que no encuentra con quién dialogar su propia práctica, con quién repensar su propia práctica. Me anoté eso rápidamente en lo que charlábamos, pero seguramente se nos pueden ocurrir algunas cosas más. Y me parece que es importante reflexionar también sobre otros problemas que tienen que ver con las vacancias históricas en la formación. Creo que hay algo ahí respecto de si formación inicial o formación continua que podemos pensar o debatir. Sobre lo que implica algo que decía Natalia de la variación en las gestiones, ¿no? Cómo puede cambiar de un momento para otro a partir de un modelo político, de un cambio de gobierno, lo que puede implicar en términos de política pública, ¿no?, y de vacancias ahí. Y sobre todo, y es lo que nos invita hoy, el vínculo con el mundo académico, ¿no? Esto que Rosa decía, ¿no? Los maestros, las maestras como productores de conocimiento, como productores de saberes, esa voz que puede traer, y pienso en la etnografía, ¿no? Pero la voz que puede traer aquel que está desempeñando esa tarea. No sé si alguien quiere tomar la palabra, yo, nada, en esa metáfora visual ponemos hilos y cada uno, si quiere, tira de uno para empezar a reflexionar y charlar este ratito que nos queda. Colegas, ustedes para retomar sus propias presentaciones en vínculo con las otras, si no... Bueno, gracias por la invitación. Si quiere alguna de mis compañeras del panel tomar la palabra, yo puedo... No, si no yo Olga, largo y después Dale. si quieren ustedes se van incorporando, como prefieran. En primer lugar, agradecerles a las 4 haber aceptado esta participación, porque de algún modo nos dieron la oportunidad de fortalecer algunos de los propósitos que teníamos al momento de pensar esta mesa.
El primero es este que planteaba Rodrigo recién, ¿no? Cómo ponemos en tensión algunos tópicos justamente para seguir pensando. En lo concretísimo, nosotros tenemos el equipo de Rural de UNIPE, tiene para revisar la propuesta pedagógica de la actualización académica en secundaria rural, pero todos nosotros seguimos también pensando la educación rural desde diferentes espacios y lugares, y aquí es donde las presentaciones de ustedes vienen a aportar en particular. En principio, algo que sí mencionó Rodrigo, que es esta expresión federal que pudimos abordar y que intentaremos mantener en los otros encuentros de este mismo ciclo. Porque nos permiten seguir pensando en esto de las regularidades y las singularidades a la hora de diseñar y pensar los tópicos de la ruralidad. Por otro lado, esta expresión de el encuentro ineludible de perspectivas diferentes para comprender o para seguir avanzando en nuestras propias preocupaciones. Por un lado, el más evidente, que es este encuentro disciplinar de quienes vienen de distintos campos en su formación inicial y después del desarrollo profesional que han ido logrando, tienen hoy la oportunidad de encontrarse en unas temáticas que no son exclusivas de cada uno de esos campos. La antropología, la sociología, la pedagogía, necesitamos recurrir a todas ellas para poder abordar la cuestión de la ruralidad. Las escalas, la escala regional, la escala nacional, la escala provincial y la localísima. Ineludible también entrar a mover hilos en estos niveles de escala. La heterogeneidad que va en la interculturalidad para poder hablar de la heterogeneidad de sujetos con las que nos encontramos para poder incluir en la formación esta comprensión. La heterogeneidad de las escuelas. Por allí Rosa nos hacía una enumeración de posibles situaciones, pero Natalia nos trae los centros para la producción total, María Laura la de las escuelas a donde asisten los chicos migrantes, Karina, mientras vamos escuchando, de repente decimos, uy, ¿cómo puede ser un niño por nivel en una escuela? Y todas escuelas que nos ocupan. Y también tiene que estar puesto sobre la mesa en la formación que esas son escuelas posibles. Y, por supuesto, la diversidad territorial que nos va imponiendo variables para analizar y jugar en el trabajo que cotidianamente vamos a tener que desarrollar. Sin eludir, por eso intentamos que este fuera el recorrido de la mesa, sin eludir las cuestiones estrictamente de enseñanza, las cuestiones pedagógicas, las cuestiones didácticas, que nos exige cada vez que entramos a una escuela rural, y que bien nos la traía Rosa en la palabra del maestro Iglesias, que no tuvo empacho en decir ya desde sus primeras obras que el maestro cuando llega a la escuela rural se encuentra con un ámbito en cuya mochila no tenía absolutamente nada para poder abordarlo. Y la responsabilidad que intentamos asumir es cómo incluimos en la formación cosas para que la mochila de los maestros no esté tan vacía cuando abre la puerta de una escuela rural. Esto para decirles que
necesitábamos imperiosamente de la palabra de ustedes, así que les agradecemos mucho y bien que hayan aceptado esta participación. Por mi parte, agradecer a todos los que estuvieron presentes, a todos los que quisieron venir a escuchar, porque lo que se pone en juego es esta, por lo menos una preocupación compartida por estos temas y visibilizar estas cuestiones que nos ocupan es una parte del camino para seguir profundizando en qué saber y qué aprender para poder movernos en estos territorios múltiples y diversos. Bueno, gracias, Olga. Yo quisiera hacer una pequeña vueltita, si les parece, por las expositoras, si quieren cerrar con alguna idea o con una reflexión, a partir de lo que hemos planteado, u otras cosas que puedan traer y que les parece que son importantes, porque de vuelta me parece que es un espacio buenísimo para pensarnos, pensar la formación y poner en discusión por ahí cosas que cada uno está pensando por separado. Bueno, tomo la palabra porque es algo pegadito a lo que acaba de decir Olga, y en relación a esto que comparte Nazarena Méndez en el chat de una experiencia en un instituto de formación docente en Patagones, ahí vecinos nuestros a Viedma, de un proyecto de práctica, entiendo, de que vayan a escuelas rurales las estudiantes, porque una vez egresadas es el primer destino laboral, ¿no? donde empiezan a trabajar. En ese sentido, me parece como importante que todo esto que dice Olga, hacer cómo fortalecer esa mochila de la formación docente para que los egresados tengan cada vez más y mejores herramientas para poder, digamos, hacer frente a la práctica. Si bien, como dice el maestro Iglesias, uno nunca entra al aula sabiendo todo, pero sí contar con la mayor cantidad de herramientas que posibiliten poner en práctica la enseñanza en estos contextos tan particulares. Y también se me vino a la memoria una experiencia que hicimos en Córdoba, así con docentes noveles, empezaban a trabajar en contextos rurales o en contextos de zonas muy desfavorecidas. Eso, digamos, a través de una de las líneas que tuvo el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, que fue el apoyo a escuelas, que los institutos superiores de formación docente, además de la enseñanza, la investigación, también llevaban adelante acciones y estrategias de apoyo a las escuelas asociadas con las que se trabaja. Entonces, digo, así como el proyecto que comparte Nazarena, la riqueza de estos proyectos, estas acciones que vinculen estos espacios ya laborales, de las trayectorias de los docentes que empiezan a trabajar con los espacios de formación docente inicial, y la importancia del Estado, de un Estado nacional, de un Estado provincial, en definir estas políticas de formación docente, estas políticas curriculares, porque bueno, estas líneas de trabajo y que fueron pensadas y sostenidas también con un presupuesto a través del INFOD, hoy no las tenemos. Y hoy, digamos, estamos asistiendo a un ataque a la educación pública y a la formación de los docentes en particular. Entonces, también remarcar y recalcar y poner en el centro de la reflexión la importancia del rol del Estado en la definición de las políticas públicas, ¿no? Para educación y para formación de docentes, y para lo que se define ahí, para lo que se definió en términos de educación rural, de educación intercultural bilingüe, las modalidades que históricamente no existían en una ley, no existían en el diseño de materiales. Entonces, bueno, además de todas las experiencias que existen y que las instituciones y los profes llevan adelante, recalcar la importancia del lugar del Estado también en estas definiciones, ¿no? Solo eso.
Sí, sobre todo que en términos de las desigualdades que fueron apareciendo también en todas las exposiciones y que desarrollaba un poquito más Natalia, la verdad que a la ruralidad, si no se accede por las políticas públicas, no se accede. Entonces, esto es responsabilidad de los estados nacional y provinciales, y ciertamente en este momento ha sido desplazado el interés por no solo la ruralidad, por el conjunto de modalidades del sistema, que han tenido un cierto tiempo de desarrollo, pero que no llegó a producirse una instalación a escala federal, esto es, en cada una de las jurisdicciones, como para que se pudieran sostener las políticas nacionales que al menos habían empezado a abordar cuestiones centrales de las instituciones de las modalidades, ¿no? Y para seguir en este tema de los contenidos y cómo, central recuperar las experiencias, como planteaba Nazarena, pero también saber que el aula del profesorado puede llegar al aula rural, pero que también es posible traer el aula rural al aula del profesorado, con la palabra de los docentes, con el... sobre todo que ahora hay muchas más posibilidades para que sea posible observar clases a distancia, observar aulas a distancia, recuperar de la experiencia de los maestros, cualquiera de los formatos en los diferentes medios y recursos, pero que tengan como gran titular o como gran inclusor esto de aproximar el aula distante al aula del profesorado. Sobre todo estas situaciones más dispersas y aisladas. Bueno, creo que ahí hay una cuestión que nos da pie a la invitación de mañana. Y es que mañana nos reunimos otra vez a las 3 de la tarde, y el eje va a estar puesto allí en los formadores. Entonces vamos a tener una linda charla con formadores para empezar a pensar cómo desde ese actor clave, digamos, se piensa en esta pregunta de qué hace falta aprender para poder enseñar en las escuelas rurales, ¿no? Creo que tenemos ahí un lindo nexo entre esto que hemos estado charlando y lo que viene mañana, y aprovechamos también para invitarles a ese encuentro, porque creo que va a ser muy interesante poder escuchar en las voces de quienes están en la formación lo que piensan respecto de este tema. Creo que ahí hay una cosa para reflexionar también. De mi parte, por lo menos, necesito decir que ha sido una enorme alegría encontrarnos aquí, agradecerles la predisposición y agradecerles también su trabajo. A veces es muy ingrata la tarea del investigador o de la investigadora que hace su labor, y por ahí en estos tiempos tan desvalorizada, me parece clave decir que todo el conocimiento y las experiencias que el mundo académico puede traernos nos ayudan a pensar, nos ayudan a desnaturalizar, nos ayudan a problematizar lo que estamos llevando adelante en las escuelas, en la educación, que me parece que no debemos dejar pasar ese agradecimiento. De mi parte, bueno, eso, invitarles al encuentro de mañana. Recuerdo también que hay que inscribirse, muchas gracias por eso, y nos encontramos en ese espacio de mañana.
Y cerramos, como siempre, con que las escuelas rurales tienen mucho para aprender, pero también mucho para enseñar a todo el resto del sistema. Así que la seguimos mañana, que les vaya muy bien y muchas gracias a todos.